¿Qué tal? Buen día. Estamos haciendo una primera prueba de audio para verificar que todo esté correcto. Muy bien. Bien. Muy buenos días a todos los que se conectan a esta transmisión. Me da mucho gusto saludarlos, que me acompañen en este momento tan importante para mí. Antes de iniciar, quisiera agradecer las redes y el espacio que me brinda la Universidad de América Latina, que ha sido mi casa durante todos estos años, que me ha permitido pues también trabajar de la mano con muchas personas que se han vuelto muy significativas para mí, que me han acompañado en esta etapa formativa. También me gustaría agradecer al doctor José Antonio Hernández, quien iba a realizar la presentación de este ebook. Sin embargo, tuvo unos problemas de salud, no me pudo acompañar pues en esta ocasión, por eso voy a autopresentarme, pero doctor Antonio, espero que se mejore pronto, que se encuentre mejor de salud. También quisiera agradecer pues al licenciado Ruiz, el rector de la Universidad de América Latina, que siempre ha tenido a bien permitirme una flexibilidad para poder adaptarme a los diferentes horarios durante esta etapa formativa que ha correspondido al curso de esta otra licenciatura, que es la licenciatura en Historia, de donde se desprende el material que hoy voy a presentar. Voy a partir de la presentación que el doctor José Antonio Hernández ha tenido a bien realizar. Como comentaba, la intención pues de esta presentación era precisamente que él fuera comentando algunos datos, primeramente acerca de un servidor, posteriormente de la lectura que él ya realizó del libro, hacía un análisis, una presentación del capitulado, un análisis literario, un análisis histórico, y al final iba a compartir con ustedes una serie de anécdotas como persona que también ha vivido en Tlaquepaque o vivió en Tlaquepaque toda su infancia, su adolescencia. Esta es la estructura que tiene dentro del PowerPoint, que es la que voy a seguir en esta parte, y al final realizaré los comentarios y una pequeña lectura de uno de los fragmentos que me gustaría compartir con ustedes. Sin más, entonces, el libro se llama Archivo General Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Manuel Cambre. Es un aporte que un servidor pretende hacer a conservar la memoria histórica del municipio. El origen de este libro es cuando yo culminaba mis estudios de licenciatura en Historia. Al presentarme en el archivo, esta idea original ya la tenían ahí, la idea de realizar un libro. Sin embargo, el licenciado Alejandro, que es quien para ese momento, 2021, estaba como encargado del área histórica, me comentaba que había tenido diferentes momentos en donde se había buscado realizar, no se había podido, habían tratado con diferentes personas de hacer esto, tuvieron a bien encargarme también este proyecto que se ha ido desarrollando a partir de ese momento, se ha ido puliendo a lo largo de los años y culmina en el día de hoy pues con esta presentación, un poquito de antecedentes de cómo surge esta idea original. Siguiendo pues la estructura que nos presenta el doctor, y de manera simbólica, la construcción de una obra inicia con los cimientos, igual que la construcción, en este caso de un libro histórico, inicia con la búsqueda de información, la búsqueda de fuentes, el análisis, la depuración de las mismas y la selección. Así en las imágenes podemos ver lo que es la construcción del Hotel Social que actualmente resguarda el Archivo General Municipal de San Pedro Tlaquepaque, que en sus orígenes tenía precisamente esas funciones: resguardar a los caminantes, a los sanjuaneros, como les decían, las personas que iban, que hacían el recorrido para visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos. Lo que se buscaba era darle dignidad al tránsito de estas personas durante su estancia en el municipio. Anteriormente se quedaban en la cabecera municipal, en las calles, pernoctando con las inclemencias del clima,
la inseguridad y pues una serie de dificultades propias de ir caminando por un espacio urbano que no está adaptado para recibir grandes cantidades de personas y que pernocten ahí. El hotel social originalmente cumplía esa función. Y bueno, en lo que corresponde al currículum de un servidor, me limitaré a mencionar que tengo la licenciatura en Psicología por la Universidad de Guadalajara, una maestría en Psicología Organizacional y la licenciatura en Historia por el Instituto de Estudios Universitarios del Estado de Puebla. También he colaborado pues por muchos años aquí en la universidad, en donde me desempeño actualmente como director académico, y he tenido también la oportunidad de escribir diferentes materiales cuya publicación ha sido interna. De manera externa también he tenido la oportunidad de desarrollar diferentes cursos, diplomados, seminarios para otras instituciones educativas. Y en cuanto a libros, la primera publicación en donde me tocó compartir fue por allá del lejano 2005, un guión para Teatro Guiñol, cuando estaba realizando mi servicio social en el Ayuntamiento de Tlaquepaque. Era un guión para prevenir el contagio por VIH. Posteriormente tuve la oportunidad de compartir un artículo también que se publicó en un libro que se llama Variaciones y otras formas del amor. Este artículo, esta parte, pues esta historia que conté, era acerca del amor platónico, y ya formalmente como un libro con una publicación histórica, este es el primero, con los agradecimientos pues que ya mencionaba al inicio y reconociendo también la idea original, que ahí viene también señalada en el libro. Ahorita vamos a ver los comentarios al capitulado conforme avancemos en la presentación, vamos a ver qué capítulos lo integran, y el análisis metodológico literario también lo vamos a ir realizando poco a poco. Cabe destacar también que este libro, aunque habla del Archivo General Municipal, tiene una particularidad: no tiene un lenguaje técnico. Es decir, este libro está pensado para todas las personas que se interesan en la historia de Tlaquepaque. Tlaquepaque es un municipio que conforma la zona metropolitana de Guadalajara, centenario, pero que tiene pocas publicaciones dedicadas a él mismo. De hecho, en la lectura, en la pequeña lectura que voy a permitirme compartir con ustedes al final, quiero rescatar un simposium que se realizó hace algunos años en el municipio, en donde se preguntaba a una serie de historiadores expertos del Colegio de Jalisco y otras instancias, se les decía o se les preguntaba qué conocían acerca de Tlaquepaque, y estas personas decían que lamentablemente se conoce muy poco. ¿Por qué? Porque al vivir aquí pasa lo que en muchas ocasiones con diferentes personas: nos es tan familiar, nos es tan ameno, que pocas veces nos damos el tiempo de conocer sus lugares, de indagar su historia, de saber que, por ejemplo, en el centro de Tlaquepaque está la casa donde Pedro Celestino Negrete firmó la independencia en ese entonces de la Nueva Galicia y la adhesión posteriormente al Plan de Iguala, que por aquí, por sus calles de San Pedro, transitó Hidalgo, que hay un monumento al respecto, entre otra serie de datos. En este simposio pues se hace una analogía de cómo la zona metropolitana, integrada por diferentes municipios, tiene como característica principal, o entre algunas de sus características principales, la catedral de Guadalajara, y sin embargo muchas personas no la conocen. Pasan por ahí, literalmente por afuera, alguna vez entran, pero pocas veces se tiene la curiosidad de observar a detalle. Eso es lo que pasa con Tlaquepaque. Nos es tan afín que decimos: en cualquier momento voy a sus fiestas, a visitar el Parián, a visitar la cabecera, a visitar el Templo de la Soledad, el Templo de San Pedro, pero pocas veces lo hacemos. ¿Por qué? Por esa misma afinidad que nos da estar en el terruño. Y es que se vuelve algo tan cotidiano que muchas veces perdemos la capacidad de sorprendernos ante lo que tenemos enfrente. Entonces, este libro, en un lenguaje ameno, no está dedicado solamente a los especialistas, a los archivistas. No está pensado tampoco solamente para un público amante de la historia. Está pensado
para todas aquellas personas que quieren conocer un poco más de Tlaquepaque, para aquellas personas que viven en Tlaquepaque o vivieron ahí y quieren recordar detalles, anécdotas, construcciones, personas. Por lo tanto, habla también acerca de lo que es la vida cotidiana, que es una de las áreas de la historiografía francesa que actualmente se busca mucho rescatar, que inició precisamente por un mexicano, Luis González, aunque hay una escuela también de historia de la vida cotidiana italiana, pero tiene sus diferencias con la historia de Luis González, que hace Luis González con su libro Pueblo en Vilo. No comparo esta obra, por supuesto, con la del maestro Luis González, pero retoma algunos de los elementos de cómo se va viviendo, en este caso a través del archivo, el espacio-tiempo, cómo se va modificando a través de los periodos de corta, mediana y larga duración. Brincaré ya esta parte del currículum, que ya lo he comentado, y pasaré un poco al capitulado. El libro se organiza en 7 capítulos, inicia con los agradecimientos, que ya en su momento tendrán oportunidad de leerlos. El libro va a estar disponible en mis redes sociales, donde ustedes lo van a poder descargar. Igualmente, si hay algún problema o algo, con toda confianza pueden mandarme un mensaje por cualquier medio y les comparto el material. El primer capítulo se llama Antecedentes municipales y archivísticos. Cuando comencé a escribir esta obra, tenía la inquietud que todo autor tiene al enfrentarse a la hoja en blanco. ¿Cómo iniciar? Era o es, al momento también, la primera obra de historia que redacto. Por lo tanto, también tenía ese conflicto personal de hasta dónde las cuestiones metodológicas tendrían que dominar sobre las cuestiones de anécdota, las cuestiones cotidianas, porque iba pensando que si hacía este libro demasiado técnico, terminar haciendo un manual para los archivistas, y como los decía, no es la intención. Por lo tanto, decidí, si es Archivo General Municipal de San Pedro Tlaquepaque, pues decidí iniciar con los antecedentes del municipio. ¿Qué es un municipio? ¿Cuándo se conforma históricamente el municipio en México? Y una vez integrado ese municipio, ¿cuáles son sus raíces archivísticas? ¿Cuándo inició a organizarse y a conservarse la serie de documentos que se van produciendo día a día en cada uno de estos espacios gubernamentales y administrativos? En este recorrido histórico, que como todo en la vida podemos recorrernos a los antecedentes que nosotros queramos, pero siempre hay que tomar un punto de inicio. Yo el punto de inicio que decidí tomar es la llegada de Cortés a lo que actualmente es México, cuando arribó a las costas de Veracruz y pasa la escena famosa de quemar las naves. Ahí fundó el primer municipio. Conforme va avanzando la etapa de la conquista, de la colonia, posteriormente la etapa de la guerra de independencia y la consolidación de la misma, donde la Nueva Galicia, el actual Jalisco, tiene un papel muy importante que incluso en los últimos años se rescató con el aniversario número 200 de nuestro estado y su papel tan fundamental en lo que actualmente es el federalismo. Entré a las diferentes constituciones que ha habido en México y encontrarán en este primer capítulo un recorrido a través de ellas de lo que es el municipio. ¿En cuál de estas constituciones se reconoció o se nombró por primera vez de forma literal el concepto municipio? Y una vez que se reconoce este concepto, cómo ha ido evolucionando y cómo se ha confundido en distintos momentos con la palabra ayuntamiento. Por lo tanto, este capítulo nos va a sentar las bases de lo que encontramos nosotros a través de la parte legal y también a través de la parte cotidiana de lo que son las palabras municipio y ayuntamiento. A partir de aquí, una vez que se integran las dependencias
independientemente del periodo histórico que hablemos, se producen documentos. El documento en sí es el que da origen a la historia. La historia nace con la palabra escrita. Los primeros registros, como todos sabemos, son registros contables que había en la región de Asiria, Babilonia, con la escritura cuneiforme, que se ha podido interpretar poco a poco. Conforme estos entes gubernamentales van produciendo material, se van generando muchos documentos que algunos de ellos tienen valor administrativo, otros tienen valor histórico, otros tienen que resguardarse cierta temporalidad y después desecharse bajo un periodo que actualmente está regulado por la ley. Entonces, en este primer capítulo señala cuándo nace la idea de conservar los archivos, cuándo nace la idea de que todos esos documentos producen la vida cotidiana de un municipio, necesitan resguardarse porque están contando lo que día a día se va haciendo. Actualmente, si hablamos en términos políticos, ese resguardo de documentos corre un riesgo, porque al dejar huella de algo, ese algo puede haber sido manipulado, ese algo puede haber o puede tener una serie de dobles intenciones, pero ahí está resguardado. Como investigadores, como historiadores, en este caso, nuestra labor no es emitir un juicio, sino presentar esos documentos, porque son los que nos van a narrar cómo se presentaron en este caso los hechos. En el capítulo 2, por lo tanto, entramos a lo que son las raíces propiamente del Archivo General Municipal Manuel Cambre. ¿Cuándo se fundó este archivo? ¿Quién tuvo la idea de hacerlo? Y sin pretender contar también todo lo que viene en este capítulo, pero podrán encontrar que en 1997 se formalizó una idea que tenía ya 7, 8 años atrás, que se había estado maquinando a través de los diferentes gobiernos y los partidos que estaban en el poder para esos años, pero fue hasta el 97 en donde se consolidó la idea de fundar el archivo. Me tocó compartir en mi estancia en el archivo con varias de las personas que estuvieron ahí, entre ellas el primer encargado, que ahí van a tener el nombre y te mando un saludo porque sé que me estás viendo, y él me platicaba que cuando fundaron el archivo, los documentos estaban en cajas en el sótano de la presidencia municipal, amarrados con mecate, unos empalmados con cajas de huevo unas sobre otras, algunos muy pocos en cajas PC40, que son las que habitualmente se utilizan para resguardar documentos, otros literalmente en el suelo. Muchos de ellos estaban húmedos, algunos se perdieron e hicieron una división. Los libros se fueron pues a diferentes espacios bibliotecarios del municipio, otros se fueron a diferentes pues espacios, y los archivos propiamente se fueron resguardando y encontraron un lugar que ahí van a encontrar también cuál fue. Comenzaron a dar un orden. Para ese momento la legislación que establece la forma de manejar estos archivos todavía no era muy clara ni establecía parámetros muy concretos de cómo manejarlos, además de que, como toda dependencia nueva y como todo personal nuevo que la integra, mucha de esta labor fue empírica, ensayo y error. ¿Qué hacer con estos archivos? Lo primero era obviamente buscar un espacio que no esté húmedo, buscar separar los que están dañados de los que no están dañados, buscar organizarlos por categorías, cuáles eran las más pertinentes. A ver, las organizamos por dependencia, las organizamos por tema, las organizamos por año. ¿Cuál era la mejor forma? Este grupo de valientes son los que tuvieron que tomar esa decisión, y siempre hay un liderazgo que emerge en esas situaciones. Ahí van a encontrar también quién tuvo ese liderazgo. Este capítulo también nos ofrece una diferenciación conceptual entre lo que es archivo, con A mayúscula,
archivo con A minúscula, en donde el archivo con A minúscula literalmente es el documento, la hojita, el papel que se resguarda, mientras que el archivo con A mayúscula lo podemos entender como la dependencia encargada de resguardar, organizar y permitir que las personas interesadas tengan acceso a esos documentos. ¿Para qué? Para una investigación, para sustentar alguna petición que quieren realizar, para conocer un antecedente. Y si ustedes van navegando en las páginas, encontrarán también que el archivo ha ayudado a dirimir diferencias que han llegado hasta los tribunales. Ahí van a encontrar algunas anécdotas también de este tipo. Y esa es la riqueza del archivo, que no solamente es para curiosos de la historia, para investigadores profesionales, es para cualquier persona que quiera conocer algo acerca de su municipio. Todo esto lo encuentran pues en el capítulo de las raíces, que es el número 2. El capítulo 3, salvaguardando el pasado, clasificación y conservación de documentos, ya nos habla de una etapa más formal, donde va madurando este proyecto que es la creación del archivo. Y aquí nos platica también de las diferentes capacitaciones que el personal fue tomando, las diferentes decisiones administrativas que también el ayuntamiento fue viendo necesarias para consolidar sus funciones y para darle una mayor claridad ante las otras dependencias de lo que estaban realizando. Y vamos a hablar con claridad. El archivo era, y aún por algunas personas, es visto, no solamente hablando del de San Pedro Tlaquepaque, sino de otros archivos, es visto como un patito feo, es visto como un espacio en donde van las personas que por cuestiones políticas o por falta de espacio en otras dependencias, pues lo mandan ahí. Al cabo ahí no hace nada, o solo es resguardar papeles, cuando no es así. La realidad es que los espacios archivísticos son espacios especializados, no solamente para el historiador, para el especialista en temas de archivística, cómo se maneja un documento desde el momento que llega, cómo se debe manipular, cuál es la legislación que tienes que dominar para cumplir no solamente con lo que establece a nivel nacional la ley, sino a nivel estatal y los reglamentos municipales. ¿Qué trato deben darse a los documentos conforme va pasando el tiempo? ¿Qué documentos deben resguardarse? ¿Qué documentos deben desecharse? ¿Qué documentos deben pasar al acervo histórico? En el acervo histórico, ¿cómo hay que hacer la manipulación de los mismos? El área del archivo, que se encarga también de la restauración de documentos, que es muy importante. Todo el área que recibe cada cierto periodo los documentos de las diferentes dependencias, que muchas veces están organizados, otras veces no. Las capacitaciones que deben de dar a esas dependencias para que aprendan a organizar y a resguardar sus archivos antes de enviarlos propiamente al archivo municipal. El proceso de depuración. Son una serie de procesos muy específicos, especializados, que en ocasiones no se valoran, porque en lo cotidiano da la apariencia que trabajar o recibir un documento es, ya lo recibí, lo pongo en una carpeta y lo guardo. No, tienes que hacer un registro también, tienes que tener una base de datos, cómo la vas a manipular, quién va a tener acceso a ella, a qué nivel la información puede o no puede compartirse de acuerdo a lo que está establecido por la ley. Entonces, en el capítulo número 3 se va dando espacio a todas esas capacitaciones que ya el Archivo General de la Nación comenzaba a ofrecer a estas dependencias, pero también el Archivo del Estado y otras emanadas desde el propio municipio, en donde al inicio estas capacitaciones no solamente eran técnicas, sino estas capacitaciones también eran la oportunidad para que aquellas personas que a lo mejor no tenían un estudio formal tuvieran la oportunidad de encontrar un espacio donde terminar su secundaria, su bachillerato o hacer una licenciatura. Cursos de redacción, cursos de Excel, porque ahorita pensamos en la facilidad que todos tenemos de accesar a la tecnología,
Ahorita estamos transmitiendo vía streaming, agradeciendo también al licenciado Juan Carlos que nos apoya en toda esta labor técnica aquí en la universidad. Pero si nos remontamos hacia el año entre el 97 y 2000, todavía no era algo tan común. Las personas no tenían necesariamente acceso a una computadora en sus hogares o a una laptop. Las dependencias municipales tenían en algunos casos máquinas de escribir. De hecho, ustedes navegando en estos capítulos 2 y 3 encontrarán un listado de lo que tenía el Archivo General Municipal cuando abrió. ¿Qué tipo de computadoras tenían? ¿Cuál era su memoria RAM? Para los interesados en esos datos y esas curiosidades técnicas. Pero también había máquinas de escribir y eran más máquinas de escribir que computadoras. Cuando hicieron la solicitud al ayuntamiento de computadoras, ¿qué características tenían? ¿Con qué capacidad la pidieron? Cuando empezaron a pedir las primeras impresoras, las primeras fotocopiadoras, ahí lo van a encontrar. Y esto da pie al capítulo número 4, que es la optimización de los procesos, las políticas y procedimientos documentales. Aquí en este espacio es cuando ya quedan establecidas de manera formal las leyes que debe cumplir cada uno de los ayuntamientos, perdón, de los ayuntamientos, pero en sus dependencias de archivo municipal. Aquí vamos a encontrar también una serie de datos de cómo ha sido o cómo fue ese navegar en el archivo municipal Manuel Cambre para adaptarse a estas legislaciones, los viajes que tuvieron que hacer a México, a otros estados para capacitarse, porque, y es parte de la vida cotidiana, al mismo tiempo que el ayuntamiento va cumpliendo sus funciones, que el archivo va cumpliendo sus funciones, estas son realizadas por personas. ¿Quiénes han ocupado la jefatura del archivo municipal a lo largo de esos años? Desde el inicio hasta el corte que tiene este libro, que es aproximadamente el año 2021-2022. ¿Quiénes ocuparon esas sillas? Y las iniciativas que cada uno o cada una de estas personas tuvieron. Ahí lo van a encontrar. En los últimos años, las jefaturas del archivo municipal han sido ocupadas también por mujeres, lo cual nos habla de que en este espacio, por lo menos, no ha habido una preponderancia masculina, sobre todo pensando en la cuestión de la equidad de género, que actualmente es un tema muy importante. Si revisamos, que ahí lo van a encontrar una línea de tiempo de quienes han ocupado la jefatura, encontrarán que hay tanto mujeres como hombres ocupando este espacio. Diversidad en la formación también, hay administradoras, hay personas con otro tipo de formación, y que esto también va determinando las inquietudes o los espacios del archivo al cual le van dando un mayor énfasis o se van preocupando más. Entrando también a ese tema un poquito de las curiosidades, los diferentes espacios físicos por los que ha pasado el archivo. Decíamos que los documentos estaban al principio en los sótanos de la cabecera municipal, de la presidencia municipal. Pasó un tiempo por la Casa López Portillo, que también está ahí en Tlaquepaque, un espacio por la calle de Florida, un tiempo donde el archivo municipal de Tlaquepaque no estaba en Tlaquepaque, sino que estaba ubicado en unas instalaciones que geográficamente eran de Guadalajara hasta llegar a lo que actualmente es su ubicación en el Hotel Social. Todo ese tránsito, ese trayecto, también ahí lo van a encontrar muy detallado. Los diferentes problemas que había cuando estaban en la calle de Florida, por ejemplo, con el montón de basura que había acumulado en los alrededores, porque es parte de lo que vivimos en la vida cotidiana. A veces nos damos una idea de que los ayuntamientos son glamorosos y las dependencias, pero no es así. Todo se ha construido a partir del esfuerzo de muchas personas y de las mismas instituciones. Entonces van luchando también contra todo eso. Espacios que no eran propiamente pensados para resguardar documentos, que se han tenido que ir adaptando, que se han tenido que ir ocupando también por las
las necesidades que se van presentando también en el momento. El capítulo número 5 nos habla de la consolidación y el progreso, la evolución del archivo municipal. Aquí abarca el periodo que va de 2007 a 2012, en donde ya es una época, digamos, más formal. Ya el archivo encuentra poco a poco personas que a lo largo de los primeros años se fueron formando, fueron agarrando callo, como decimos coloquialmente, para trabajar con la recepción de documentos, para resguardarlos, para dar la atención cotidiana a las personas, y se fueron también abriendo espacios en los que recibían, por ejemplo, a escuelas del municipio para ir dando a conocer la labor que ahí se desarrolla. Se comenzaron también a proponer algunas investigaciones que nacieran del archivo para que fuera cumpliendo también con esa labor histórica. Se comenzaron a resguardar mayor cantidad de documentos. Hay una pintura muy interesante que está ahí en el archivo de Hidalgo, que fue resguardada con apoyo de la Universidad de Guadalajara y sus especialistas. Ahí van a encontrar también esta pequeña historia de cómo se restauró, qué características tuvo, los detalles técnicos de qué elementos se fueron utilizando, qué medidas tiene, qué tipo de pintura es, qué trabajo se le tuvo que hacer, qué recomendaciones hicieron al archivo para mantenerlo en buenas condiciones. Ahí van a encontrar también este tipo de historia, de antecedentes. Van a encontrar también aquí diferentes entrevistas que se realizaron, y agradezco a las personas que, con apoyo del licenciado Alejandro, la maestra Ana Bravo, que en su momento era la maestra que ocupaba la jefatura del archivo, mis agradecimientos para ustedes dos también. Y a través del licenciado Alejandro se coordinaron las entrevistas. Una de ellas, por ejemplo, fue para uno de los ingenieros que estuvieron colaborando directamente con la construcción de lo que era el Hotel Social, que ya mencionábamos al inicio cuáles eran sus funciones. Nos platica que con mucha pasión, que espero haber logrado transmitir en esas páginas, me platicaba con mucha pasión que la piedra con la que se hizo el archivo es piedra de Tlaquepaque, trabajada por personas de Tateposco. Me comentaban las anécdotas de las caras que tiene una piedra, cómo la fueron colocando, cómo fueron tomando las medidas, cómo se hicieron los cimientos, los problemas que hubo, algunos nombres de personas que fueron los residentes que colaboraron para la construcción, los detalles que había en la arquería que antes o al inicio estaban por fuera del archivo, que eran arcos invertidos, a qué presidencia o qué presidencia se caracterizó por utilizar arquerías en sus construcciones, que también las vemos, por ejemplo, en el espacio que actualmente es la Pila Seca, en los arcos que estaban anteriormente en Revolución, y ahí van a encontrar la relación que existe entre estos elementos. Es muy interesante ir conociendo también cómo la infraestructura urbana, la arquitectura, los espacios públicos de las dependencias van siendo influenciados por las personas que ocupan la presidencia y las obras que cada uno de ellos va construyendo, a la par de la función que cada uno de ellos cumple dentro de los espacios municipales a los cuales se van destinando. También hubo oportunidad de entrevistar a esta persona que sabe que estoy muy agradecido con él y estoy seguro que me acompaña en la transmisión, que fue la encargada de recibir la encomienda de revisar y sacar los archivos. Es más, voy a decir tu nombre, mi estimado amigo Leandro Carlos Nava, a quien también te agradezco mucho todo lo que compartiste conmigo, tus experiencias, tu apoyo, y espero también que a través de este libro se haga un reconocimiento a tu labor, tantos años dedicado a esta tarea tan ardua, tan específica. Espero también rendir un pequeño homenaje para ti en este libro con todo lo que aportaste, tus sugerencias también. También tuvimos la oportunidad de entrevistar a una de las secretarias que estaba en su momento cuando fue la inauguración formal del archivo, cuando se cortó el listón, con la presencia de la presidenta, de quien estaba como encargada en ese momento del archivo, de otras personalidades
del estado de Jalisco, que nos iba narrando cómo fue esa inauguración, qué ofrecieron de canapés, cómo fue el proceso de hacer las invitaciones, qué preocupaciones tenían, porque mientras estaba haciendo la inauguración, en otro espacio del archivo se seguía trabajando en el espacio físico, como me platicaba que había momentos donde llegaban y en estos tiempos de lluvias, que todos los que vivimos en Guadalajara sabemos lo difícil que es andar por las calles, y en las dependencias pues a veces también eso cala, ¿verdad? Porque muchas goteras, muchas veces que tenían que llegar a mover las cajas porque se estaban mojando, ponerlas encima de otros estantes porque ya se había encharcado, y todo eso era el día a día, mientras los albañiles trabajaban, ir recorriendo, irse moviendo. Otra de las entrevistas muy significativas para mí fue con uno de los cronistas municipales, Bernardo Casas, que él me contaba muchas anécdotas también del municipio. Él reconocía quién tuvo la idea original de abrir un archivo, que ya he tocado un poquito este punto. Esta entrevista fue muy significativa porque, lo comentaba cuando abrí esta sesión, hay pocos escritos de Tlaquepaque y muchos de esos escritos son gracias al cronista municipal. Actualmente ya hay un equipo de cronistas más amplio, pero todo esto es a raíz de la labor tan importante que él estuvo realizando. Y curiosamente, pues no es de Tlaquepaque, ¿verdad? Él es de Zacatecas, ya ha dejado su huella en el estado y su huella en el municipio, y hay una semilla que no solamente está sembrada, sino que ya dio frutos con la red de cronistas que actualmente se desempeña en el municipio y que se ha extendido para las colonias de Tlaquepaque, en donde se han preocupado también de ir teniendo un cronista por colonia, porque también cada una de las colonias tiene su historia, sobre todo si pensamos en Tlaquepaque, que propiamente no hablamos de colonias, sino de lo que eran pueblos, ¿verdad? Tateposco, por ejemplo, Santa María Tequepexpan, y que ellos también tienen su espacio en este libro, porque cuando se fue construyendo el archivo histórico del Archivo General Municipal Manuel Cambre, se recurrió a las cabeceras para que puedan aportar a través de sus organizaciones documentos históricos que quisieran donar, y muchas de ellas lo hicieron, y estos documentos están ahí contando lo que fue o lo que es la historia de Tlaquepaque. Y ahí también se fueron dirimiendo con este ganar algunas cuestiones que había en cuanto a la polémica de los límites territoriales, algunos municipales, algunos otros entre estos pueblos, porque hay que recordar que estos pueblos son anteriores incluso a la llegada de los españoles. Entonces, lo que actualmente es Tlaquepaque tiene una riqueza histórica muy, muy grande. El capítulo 6 nos habla de la normatividad en acción, la mejora en los procedimientos, ya más consolidada o más consolidado el establecimiento de la legislación y los procesos, desde las cuestiones más técnicas, como el que ya ahora todos los documentos se resguardan en cajas PC40 con las características técnicas específicas, la capacitación técnica que deben tener las personas que se encargan de cada uno de los espacios, las capacitaciones técnicas que el archivo tiene consolidadas para las diferentes dependencias que integran el archivo, que integran el municipio, pero también los retos que se siguen sumando. Y es en este espacio del capítulo 6 de la normatividad en acción, en donde el licenciado Alejandro tuvo la idea de que se redactara un libro que contara lo que es la historia del archivo municipal, para que no se perdiera. Cuando a mí me comparten esta idea, me apasionó. Todas las personas que me conocen saben que algo que siempre me ha gustado mucho es leer, y junto con leer, escribir. El doctor Antonio, cuando estaba haciendo su tesis de doctorado, hablaba acerca de la importancia de la escritura en los procesos académicos formales, cuando uno va a egresar, la redacción de su tesis, la redacción de una monografía, etcétera.
Y él me preguntaba alguna vez, porque de eso fue su tesis de doctorado, y me preguntaba, oye, ¿por qué crees que se les dificulte tanto a las personas escribir? Y yo le decía, se les dificulta, a mi criterio, porque también se les dificulta leer. Si nosotros no leemos, difícilmente vamos a escribir. Leer nos abre un mundo, fomenta la imaginación, fomenta la creatividad. Si lo veo como psicólogo, nos permite desarrollar diferentes procesos psicológicos, mejorar la memoria, mejorar la capacidad de atención, de abstracción, etcétera. Pero si lo vemos desde un sentido más amplio, quien lee generalmente va a poder escribir, amplía su vocabulario y tiene otras inquietudes. Y yo creo que también todo nace de ahí, de la inquietud. Cuando él me planteó este reto, a mí me encantó. Lo vi como precisamente la oportunidad de tener una obra de mi autoría que aportara algo al municipio donde pues prácticamente yo he vivido toda la vida. No nací en Tlaquepaque, pero de mis 42 años de edad, tengo más de 35 años viviendo en Tlaquepaque, recorriendo sus calles, caminando, en camión, en auto, recorriendo sus espacios, compartiendo con personas. Tlaquepaque vive en las imágenes de mi memoria y es lo que también quise poner en este libro, espacios que me fueron significativos, compartirlos con otras personas que yo sé que también van a ser significativos para ellos, pero no solamente de mención, sino poder transmitirles algo diferente, que conozcan algo más, que Tlaquepaque siga enamorándonos desde todo lo que representa simbólicamente. Y este libro lo vi como una oportunidad también de hacerlo, junto, y termino esta parte con eso, junto con la oportunidad de que como historiador pudiera tener algo que yo supiera que va a dejar huella en el municipio. El libro es electrónico, decía al inicio, lo van a poder descargar en mis redes sociales o si se ponen en contacto conmigo, con todo gusto se los puedo compartir. Y de esa manera llegamos al capítulo número 7, que nos dice hacia el futuro, desafíos y oportunidades del archivo municipal. Aquí, más que conclusiones, porque no era un trabajo académico, decidí junto con las personas que para este momento estaban en el archivo, la maestrana, el licenciado Alejandro y las otras personas que me estuvieron apoyando y quienes tuvieron a bien darme su tiempo para las entrevistas, más lo que yo tuve oportunidad de ver al revisar cajas y cajas, porque permítanme comentarles que detrás de las aproximadamente 170 páginas que integran este libro está la revisión de 50, 60 cajas de archivos en donde fue ver papel por papel, documento por documento, temas, anécdotas, historias que hay ahí. Y de todo ese cúmulo de información que fueron 60, 70 cajas, decidir qué datos o qué historias consideraba importantes para integrar una historia lógica y coherente dentro de la obra que ustedes van a poder tener en su dispositivo electrónico. Sumado a ello, al hacer las entrevistas y las transcripciones, fueron otros cientos de páginas que representaron el reto también de cómo integrar lo que estaba en los archivos con lo que me decían las personas entrevistadas. Sumado a ello, lo que como observador yo identificaba y que consideraba importante. Junto con lo que el papel tiene, también hay otras cosas que el papel nos permite sobreentender. Por ejemplo, un detalle interesante, actualmente vemos ese Archivo General Municipal de San Pedro Tlaquepaque Manuel Cambre, pero no es su único nombre, también fue Archivo Histórico Municipal, Archivo Municipal, ha tenido diferentes nombres y ahí encontrarán una línea de tiempo que también nos señala qué nombres tuvo el archivo. ¿Cómo identifiqué qué nombres tenía? Me fui a lo más básico. Al identificar las nóminas en estas cajas de archivo de diferentes personas que había en el ayuntamiento, identifiqué cómo
desde Contraloría se nombraba a la dependencia, lo tomé como si fuese o como es el nombre oficial, y a partir de ahí elaboré esta línea de tiempo para que ustedes también vean cómo todo tiene un antecedente, decíamos al inicio, y también se va construyendo. Entonces el reto ha sido desde la parte del archivo, pues, seguir consolidándose como una institución que cumpla con las funciones establecidas por el reglamento municipal, por la legislación estatal y nacional, pero más allá de una obligación, rescatar dentro de todos los documentos que tiene la memoria histórica del municipio. Yo invitaría a todas las personas que tienen interés en conocer más de Tlaquepaque, vayan al archivo. Todas las personas que trabajan ahí son muy amables y sé que les van a abrir las puertas cuando ustedes les platiquen qué necesitan. A todos los investigadores, no solamente de historia, si tú estudiaste urbanismo, si tú estudiaste administración, ahí vas a encontrar documentos que te van a ayudar, vas a encontrar mapas que te pueden ayudar. Si tú estudiaste derecho o eres estudiante de derecho y quieres conocer qué hay en las actas de cabildo, ahí te pueden proporcionar actas de cabildo de décadas atrás e ir viendo cómo se van tomando las decisiones. También tienen un espacio con libros que han sido donados de diferentes instituciones para que tú puedas ir a leer, que puedas ir a investigar. Es un espacio que con el tiempo también fue adecuando esos lugares para leer, porque de tener las sillas clásicas de fiesta con el loguito de una cerveza atrás o esas sillas incómodas que en otras dependencias ya no querían y que al principio ahí se las dieron, pues también poco a poco, como ese mobiliario se ha ido modificando, ahí lo van a encontrar. Entrando a grosso modo a lo que es el análisis metodológico literario que el doctor Antonio tenía contemplado realizar, este libro parte de lo que es la Escuela de los Anales, que surgió en Francia a finales del siglo, bueno, principios del siglo XX, mejor dicho. Ha tenido diferentes etapas. Actualmente se vive una muy fuerte que tiene que ver con la historia de la vida cotidiana, la historia de la actualidad, la historia conceptual, la historia de los conceptos. Todo esto también es parte como donde se enmarca, aunque esta obra no es propiamente una historia de la vida cotidiana o una microhistoria, pero son los elementos que me permitieron enmarcarla. Destaca diferentes hechos históricos que están citados, eso es importante. Tiene Citazapa, de manera que todo lo que ustedes encuentran ahí tiene la fuente de donde se obtuvo el dato, para darle una veracidad histórica a lo que ahí se está plasmando, y que ustedes pueden ir tranquilamente al archivo municipal y corroborar o ampliar los datos que ahí se mencionan. Estos hechos históricos van de la mano también con la ubicación espacio-temporal, dónde y cuándo se dio, qué sucedió, cuándo se dio, dónde se dio. Aquí lo van a poder encontrar en este libro. Por ejemplo, la fundación del Hotel Social. ¿Cuál es el hecho? La construcción del edificio del Hotel Social, que tuvo su evolución, donde después de Hotel Social pasó a ser ocupada por diferentes dependencias, incluso fue parte de la policía, y pues actualmente deseamos el archivo histórico. ¿Cuándo se fundó? En los 80s, ahí van a encontrar también a través de la entrevista y los diferentes datos, esas fechas específicas. ¿Dónde está ubicada? Ahí van a encontrar también la dirección específica donde los van a recibir. Los análisis coyunturales, en donde, por ejemplo, mientras se estaba dando la inauguración, por otra parte se estaba haciendo la recepción de documentos correspondiente, o se estaba atendiendo una escuela, o se estaba dando una capacitación, o se estaba recibiendo una capacitación, junto con la coyuntura estatal, que también influye porque iba
haciendo mayores exigencias a esta dependencia, las exigencias municipales, esas coyunturas también van presentándose. Las fuentes documentales que decíamos son las cajas de archivo que se revisaron, las fuentes de la historia oral que se extrajeron por medio de las entrevistas a las personas clave, ahí van a encontrar los nombres, ahí van a encontrar las citas, los hechos de corta, mediana y larga duración, en este caso el archivo general municipal está en proceso de convertirse en una estructura de larga duración. La conciencia histórica, que este es un tema muy interesante, que es lo que yo manejaba en lo que era mi proyecto de tesis de la licenciatura en Historia, que también tiene sus orígenes en Alemania, y decíamos, o una de las preguntas que responde es ¿por qué hay pocas personas a las que le interesa la historia? Y decíamos, porque muchas veces la sentimos ajena, otras veces es porque las personas que nos dieron nuestra clase de historia no supieron transmitirla adecuadamente, pero otras ocasiones es porque no somos conscientes del tiempo histórico, en otras es porque no nos resultan significativos los hechos, pero todo esto tiene un porqué y aquí van a encontrar, o espero lograr plasmar en estas páginas un poquito de esa conciencia histórica, en este caso de Tlaquepaque. El estilo, decíamos, es muy ameno, no está pensado para especialistas, sino para cualquier persona que tenga interés en el municipio. Encontrarán también diferentes imágenes que capturan diferentes momentos de Tlaquepaque, aquí algunos de los templos que se ubican pues en el municipio, algunos concursos que se dieron, algunos eventos organizados también por el municipio, en donde tuvo también la oportunidad de tener el acta de independencia de la Nueva Galicia, que ahí van a encontrar algunas fotos con quien ocupaba la presidencia y la jefatura del archivo en ese momento. También van a encontrar en dónde se encuentra actualmente dicho documento. También van a encontrar algunas fotos de la construcción del Hotel Social, de cómo era en sus inicios y comparar cómo es en la actualidad, porque al final las estructuras también van teniendo su historia. Y de hecho recuerdo una anécdota que me comentaba cuando estaba haciendo este proceso de investigación, que una de las jefas del archivo durante su estancia ahí, uno de los proyectos era derribar el Hotel Social y construir un nuevo espacio, pero ahora específicamente para las necesidades de un archivo. Y quien ocupaba la jefatura en ese momento dijo no, porque este edificio, que insisto es el Hotel Social, también merece la oportunidad de convertirse en un edificio histórico, y si lo derribamos le estamos quitando la oportunidad de que sea así. Para ese momento ese edificio ya había tenido diferentes funciones. Gracias a lo que esta jefatura o la que esta jefa del archivo propuso, es como se logró mantener el actual edificio que era el Hotel Social. Aquí también vamos a encontrar diferentes fotos de cómo estaba organizado el archivo y cómo está organizado actualmente. Tenemos documentos de actas de cabildo de 1959, 1957. Muchos se perdieron, decíamos, en el tiempo, porque incluso no es un problema propio de San Pedro Tlaquepaque. Anteriormente los ayuntamientos no tenían la precaución, la curiosidad o el interés por resguardar los documentos, pero porque así era. Y no podemos criticar el pasado o juzgar el pasado bajo los ojos del presente. En el momento en el que eso fue cambiando, también el archivo fue cambiando. De hecho, el nombre de Manuel Cambre, que es el que lleva este archivo, es por un historiador que se preocupó por rescatar archivos de su tiempo, de San Pedro Tlaquepaque y del estado de Jalisco. Manuel Cambre tiene libros que actualmente es muy difícil de encontrar porque ya no se editan, pero a quien le gusta, como a mí también, darse sus vueltas a las librerías de libro usado, el libro viejo, puede encontrarlos
puede encontrarlo, sobre todo aquellos que hablan acerca de la Reforma, es su obra más conocida, un compendio de varios tomos en donde cuenta la historia del periodo de la Reforma en México, y en su honor tiene pues este nombre. Incluso una deuda municipal importante que platicábamos con diferentes personas en el municipio es que, aparte de este honor de que el archivo lleve su nombre, pues también una calle de Tlaquepaque pueda llevar su nombre, y a lo mejor ahí es una tarea para quienes actualmente o quienes en el futuro estén en el ayuntamiento, buscar darle una calle digna a esta persona tan importante para los tlaquepaquenses, aunque actualmente no sea muy conocida. Yo creo que es labor también de las dependencias o de los historiadores dar a conocer a estas personas que son significativas para un municipio, sobre todo cuando ese municipio no tiene tantas obras escritas o tantos personajes que sean reconocidos a nivel estatal y nacional. No porque no existan, porque claro que existen, sino porque no se les ha dado la correcta difusión, y porque internamente a lo mejor no siempre hay el interés. Y me gustaría leer 2 partes del libro para con eso también ir cerrando. Voy a permitirme leer lo que son las dedicatorias y los agradecimientos, y posteriormente un fragmento del libro, y con eso cerraría. Primeramente, la dedicatoria a Abril Giselle, la angelita que Dios me envió, mi presente y mi futuro. Hija, te mando un beso, un abrazo. A mi mamá, a mi papá, mis motores de vida, vitalidad e inspiración. A mis hermanos, motivación y dedicación. A mis sobrinos, alegría, curiosidad. A todos ustedes, gracias por su paciencia. Escribir un libro y tenerlo, en este caso no en las manos, pero sí en un archivo electrónico, se dice fácil, pero son muchos desvelos, porque al mismo tiempo era trabajar, estudiar y escribir la obra. Todos ustedes, gracias por su paciencia. En los agradecimientos, primeramente pues al ayuntamiento que me abrió las puertas en su momento, a todo el personal del Archivo General Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Manuel Cambre, en especial a la maestra Ana Bravo Rodríguez, que en el momento en el que yo comencé a escribir esta obra era la jefa del archivo. Al licenciado Alejandro Javier López Becerra, muchas gracias, la idea original en reconocimiento es tuya, aquí está plasmado también. Al señor Leandro Carlos Nava, amigo, muchas gracias por tu apoyo, tus consejos, tu acompañamiento, sé que me estás siguiendo en la transmisión. A todas las personas que cuando estuve ahí me abrieron las puertas, me atendieron, siempre muy amables, muy cordiales, muy dispuestos a ayudar. Todos ellos me aconsejaron y confiaron en mí, me permitieron caminar en el archivo como si fuera mi casa. Sin su valioso apoyo y el de todo el personal del mismo, pues este libro no sería una realidad. Las citas y los contactos para las entrevistas fueron gestionadas también por el licenciado Alejandro López, siempre en coordinación con la maestra Ana Bravo. Y la idea original, como comentaba, de la presente investigación, el presente libro, fue comunicada a un servidor por el licenciado Alejandro Javier López Becerra. Si me estás escuchando también, un saludo para ti. Y voy a leer así un pequeño fragmento, y con eso ahora sí cierro la sesión. Dentro del libro hay un epílogo de la conferencia Tlaquepaque Prehistórico, que fue dictada por la licenciada Paulina Carvajal Barragán en el marco del primer curso de información sobre Tlaquepaque, Fray Luis Argüello, el 28 de noviembre de 1998. Aquí, palabras más, palabras menos, quiero leer a partir de este renglón. Nos dice, pongo en antecedente, se le preguntaba aquí a los historiadores que asistieron a este simposio que hablaran algo sobre Tlaquepaque, que les recomendaran obras donde pudieran leer algo de Tlaquepaque. Y ellos decían, entonces, el historiador generalmente, y esta es una cita textual de ese simposio, entonces el historiador generalmente
no domina todos los temas. Sería maravilloso que lo hiciera, pero no podemos hacerlo, ni humanamente lo podemos hacer. Entonces, la doctora Carmen Castañeda, que es una historiadora extraordinaria, con una jerarquía altísima como investigadora, ha pertenecido a los, es decir, a las investigaciones más importantes, de las más importantes. Las ha hecho ella. Lo mismo el padre Chayo, lo mismo Federico Munguía. Todos ellos son miembros de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Pero esta sabiduría que ellos tienen en otros temas, bueno, no pueden estar en todos los temas. Y cuando se habló sobre Tlaquepaque, con toda la modestia del mundo, dijeron: no sabemos nada, porque no hemos estudiado Tlaquepaque. Y repito, no sabemos nada, porque no hemos estudiado Tlaquepaque. Lo sentimos. A veces pasa ese fenómeno extrañísimo que sucede en todos. Nosotros en Guadalajara, yo siempre les he comentado una cosa: muchas personas no conocen catedral, muchas personas no conocen Palacio de Gobierno, de las nacidas aquí en Guadalajara. ¿Y saben por qué? Porque lo sienten tan suyo, lo sienten tan cerca, que bueno, todos los días paso por catedral, todos los días paso por el museo, pues ¿para qué entro? Puedo entrar cualquier día. Y es un fenómeno rarísimo. En cambio, los de afuera vienen a ver qué hay de importancia, conocen catedral, conocen todas esas partes importantes, no nosotros, porque lo sentimos tan cerca, y esa puede ser una razón. Tlaquepaque, Zapopan, están tan cerca de nosotros, han formado siempre parte de nosotros, de nuestra cultura. Nacimos aquí, todos nosotros sabiendo que a Tlaquepaque lo teníamos a un lado, que es un lugar bellísimo, que a Zapopan lo tenemos tan cerca. Quizás sea esa una de las razones por las que nunca lo habíamos estudiado, por las que nunca lo hemos estudiado. Ahí está Tlaquepaque, sí, precioso y todo, pero nada más. Entonces, yo creo que ese es un fenómeno que es perfectamente comprensible y que solamente un investigador como el señor Briceño, que fue el que detonó todas estas cosas, puede ser. Él nació aquí, él tiene interés, él tiene mucho interés en que se conmemorara la fundación por ser precisamente un lugar tan importante. Y ahí está el trabajo. Y aquí está el mío. Y bueno, creo que debemos dar por terminado esto y con mucho gusto les agradezco a todos su atención. Palabras de la licenciada Paulina Carvajal de Barragán. Y para despedirme yo voy a retomar esa misma parte final. Por ser un lugar tan importante, ahí está el trabajo. Y aquí está el mío para todos ustedes. Espero que sea de su interés, espero que lo puedan leer y me daría mucho gusto recibir sus comentarios de lectura. Muchas gracias por acompañarme a este espacio, muchas gracias a la Universidad de América Latina por recibirme en sus instalaciones, esta es mi casa, al licenciado Ruiz, al licenciado Juan Carlos, que me apoyó también en la parte técnica, al doctor Antonio, que no me pudo acompañar por problemas de salud, espero que se mejore, y a cada uno de ustedes que están ahí, amigos, conocidos y todas las personas interesadas en la historia de Tlaquepaque. Espero que este sea un aporte significativo que contribuya a la memoria histórica de mi municipio tan querido. Muchas gracias y que tengan buen día.